Antes que me olvide, y compartir pantalla, ya que Patricio no me recuerda que hay que grabar las cosas. Eso nunca me voy a olvidar, Pato, nunca. Ya. Emergencia en catástrofe, chiquillos. Miren, la primera parte de emergencia son cosas y elementos que ya hemos visto, ya hemos visto con anterioridad, ¿ya? Que básicamente el concepto de emergencia, los tipos de emergencia. Pero cuando uno ya quiere hablar de catástrofe o los elementos que uno debe considerar para esto, ya el tema de conocimiento y cosas como que es un poco más grande. Me explico. Los planes de emergencia, que en la práctica es como el documento o una estructura que me permite dar respuesta a una emergencia. Perfecto. Pero eso hasta cuando uno empieza a hablar de catástrofes, queda a veces un poco pequeño, queda un poco chico, como instrumento. El plan de emergencia, todos nosotros, o la gran mayoría de las empresas, lo visualiza como un elemento o herramienta que permite dar respuesta netamente a la emergencia. O sea, me explico. Un amago de incendio, extintores para que no se transforme en incendio. Un sismo, un terremoto, ya evacuemos, perfecto. Pero cuando tenemos un tema más de catástrofe, ya la cosa varía, va a variar. Y ahí los planes de emergencia a veces se quedan chicos. Porque uno nunca, lo que muy pocas empresas hacen, y he visto también cuando trabajé, es que cuando ocurre una emergencia, luego, después se preocupan de lo que es la rehabilitación. O sea, yo sé que si hay un incendio o existe un terremoto y yo veo que hay algún derrumbe o algún elemento en la estructura, yo sé que no puedo ingresar de inmediato. Lo tengo claro. Sin embargo, el plan de emergencia me debiese dar una estructura para poder ver ese tema, para ya empezar a trabajar con la rehabilitación, o por lo menos dar la orientación de poder cómo y bajo qué punto de vista se puede ingresar a un lugar que ocurrió una emergencia o un siniestro, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro, chiquillos. Y eso es lo que nosotros tenemos que este semestre como empezar a zanjar. Ahora, otro punto flaco o otro punto débil que tienen los planes de emergencia es muchas veces es que no contemplan ciertas variables o elementos del entorno, ¿ya? Y también la ubicación geográfica. Y eso es Profesor, un tema. Dígame, Nicole. disculpe, entonces lo que se puede realizar cuando ocurre una catástrofe igual va ¿Mm? dentro de un plan de emergencia, o sea, en el momento en que uno puede ingresar o puede como a comenzar con la ayuda, también va dentro de un plan de Sí, no. emergencia. Sí, no. Lo que pasa es que hay que entender que hay ciertos contextos también. O sea, mira, para hacerlo más sencillo, eh, un plan de emergencia, por ejemplo, puede contemplar qué hacer en el caso de un aluvión. Sí, pero en el caso de que estemos nosotros en empresa. Las catástrofes hay que entenderlo como una afectación de un grupo humano. Por lo tanto, ya es a una comunidad. El plan de emergencia también se va a quedar chico muchas veces porque está definido para, para lugares puntuales. O sea, por ejemplo, un plan de emergencia puede ser, por ejemplo, para la universidad. O puede ser el plan de emergencia, por ejemplo, hasta incluso para un mini market, ya un taller mecánico, cosas pequeñas. Pero ya cuando hablamos de catástrofe, ya un plan de emergencia se queda chico. Y eso, chiquillos, hay que entenderlo así. No nos olvidemos que la emergencia es una interrupción no programada, ¿ya? O sea, yo creo que nadie programa una emergencia, pero sin embargo, pese a que no es programada, lo que sí se puede a ver, tomar con mucha antelación es la respuesta a esta. Ahora, la respuesta en sí cómo se dé es otro cuento, es otra historia, ¿ya? Pero es importante entender eso, que la emergencia algo no planificado, pero que sí nosotros podemos dar respuesta a ella. Por lo tanto, nunca olvidarnos de las tres o los tres elementos básicos: identificar emergencias, evaluar y controlar. Y el control pasa por generar distintos elementos, como un plan de emergencia, por ejemplo, para poder dar respuesta a ella. Ahora, requiere una intervención inmediata y organizada. Y no olvidar que esto se estructura bajo un plan de emergencia. Los tipos de emergencia van a ser siempre naturales y antrópicas, ¿ya?
Y acá en la emergencia natural, cuando ya uno habla de catástrofe, ya vamos a empezar a ver diferencias, pero diferencias importantes. Ya, o sea, no van a haber diferencias incluso hasta en la forma en cómo uno hace la evaluación. Cómo yo evalúo mis riesgos en función de esto. No olvidar que las emergencias naturales son las que tienen origen natural, en las cuales no interviene el hombre, como por ejemplo terremotos, sismos, tsunamis, aluviones. Esta implica la gestión de desastres, ya que su gestión depende de múltiples factores. ¿Ya? Claro, de esto no depende del hombre. O sea, me explico. No depende a ver, que ocurra un tsunami o un terremoto no depende del hombre. Eso estamos claros. Y en la práctica, ni siquiera nosotros tenemos como las formas o los medios para poder decidir o decir cuándo ocurre y cuándo no ocurre. No tiene lecturas, más lecturas que esas. Pero sin embargo, donde tengamos un grupo humano, una población, o donde tengamos, por ejemplo, una empresa en la cual tenga un riesgo de terremotos, sismos, tsunamis, aluviones, ellos se van a ver afectados por la emergencia. Por lo tanto, uno, ¿qué tendría a hacer por sentido común? Si tengo un riesgo de tsunami, no voy a construir en el borde costero, o no voy a tener una empresa o una fábrica en el borde costero. Sin embargo, esto pasa. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, la quinta región, la Serena Coquimbo, en el cual el borde costero prácticamente está poblado, lleno de gente. Hay población y vivienda. Otros pueden decir, perfecto, pero es que no ocurre el tsunami todos los días. Tiene razón, no ocurren todos los días. Pero ocurren cada cierto tiempo. O sea, vamos a tener como una ciclicidad. O sea, en la cuarta región hay tsunami, sí, hay tsunami, pero ocurren, por ejemplo, cada 80, 90, 100, 105, 110 años. Hay un periodo que van ocurriendo. O sea, no es que uno los pueda decir o definir así con una regla exacta, no. Pero tienden a haber tendencias de ocurrencia. Y eso es así. Ahora, que ocurran terremotos en Chile no es raro. Si geológicamente hablando, Chile es un bebé. Y aparte, Chile tiene una característica, que es uno de los países más sísmicos del mundo. O sea, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, en Chile siempre va a temblar. Y la gestión de desastres, chiquillos, es más complejo. Un plan de emergencia, o cómo yo gestiono una emergencia, es algo sencillo. Uno ya la reconoce y uno sabe perfectamente qué puede hacer y hasta qué punto puede hacer. Sin embargo, ya un tsunami, un terremoto, un aluvión, eso ya implica palabras mayores, porque involucra tener planificaciones y elementos ya más estructurados. El desastre se va a considerar como la afectación del normal funcionamiento de la población. Eso es un desastre. Ahora, si nos damos cuenta, un plan de emergencia no sirve, por ejemplo, para solucionar un tema de inundación acá en Vallenar, en el centro de Vallenar. No, porque la municipalidad no cuenta con planes de emergencia, ¿o no? O sea, el municipio o Mira, los bomberos, ya, pero empecemos a definir estructura. Que una empresa se inunde, ¿eso puede existir como un riesgo de inundación? sí, Sí, ¿no es cierto? Y sí. cuando ya empieza a detectarse eso, lo más probable es que el plan de emergencia que diga que haya que evacuar. O abrir las puertas, etcétera, para que la agua evacúe. Pero eso, si tú te das cuenta, está acotado para un lugar físico, pequeño, para una empresa pequeña. Ujú. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos en una ciudad? Porque si se dan cuenta, Vallenar es pequeño, sí es pequeño, pero pero igual tiene que tener respuesta a la emergencia. No sé si me explico. Porque si nos damos cuenta, Vallenar pese, ya, que el tranque se caiga e inunde todo Vallenar, eso no. O sea, la probabilidad de que eso pase es súper bajo. O sea, no les voy a mentir. O sea, el tranque que está acá en Vallenar, en cuanto a tecnología, es uno de los más avanzados en Sudamérica. ¿Ya? Y todos los estudios que se han hecho está diseñado para que aguante y para que la descarga de agua sea de manera tal que no ocurra algo.
Ahora, eso es un mito que yo vengo escuchando desde que vivo acá en Vallenar, o sea, más o menos hace casi 4 años. Bueno, un poquito más. Sí, más o menos 4 años, aproximadamente. Y ya bueno, ya me quedé acá, así que ya... Pero eso es otra historia. No voy a contar el porqué. Ya. Ahora, en sí, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos que empezar ya a trabajar algo para con la comunidad? O sea, en este caso Vallenar, si nos damos cuenta, es como prácticamente una especie como de U, o una V, donde tenemos el centro, que va a estar como en la base, justo en el lecho del río, y después tenemos las distintas poblaciones, que por ejemplo acá tenemos Alto del Valle, para allá está lo que es la Baquedán y la Carrera, etc. Y vamos dándonos cuenta que tenemos una especie de U, ¿ya? Bueno, ahí hay un tema, un concepto de terrazas, ¿ya? Que en el fondo tenemos la terraza 1, que está prácticamente a nivel de mar, y luego la terraza 2, que está acá en Alto del Valle, por ejemplo, y la otra terraza que está al otro lado, mirándose lo que es la Baquedán de la Carrera. Y microterrazas cuando uno va subiendo y como una especie de pequeña explanada de terrenos. Ahora, cuando tenemos cosas así, ya como un aluvión, por ejemplo, un derrumbe, ya está afectando a zonas de la ciudad. Por lo tanto, el plan de emergencia para nosotros, para ese caso, no nos va a dar el ancho para una ciudad. Por eso que en este aspecto tiene que haber una gestión de desastre. ¿Cómo yo gestiono y administro esto? ¿Ya? Porque lo que involucra y lo que se necesita como ayuda es gigantesco. O sea, pongámonos un ejemplo. Y ojalá que no pase. De un día para otro, o dentro de unos 12, 15, 21 días, aumentan los casos de COVID. Y el hospital no da abasto. Cuando uno habla de gestión de desastres, porque en sí el COVID es un desastre, se tiene que gestionar como desastre, porque está afectando nuestro normal funcionamiento. ¿Qué habría que tomar en cuenta? Por ejemplo, dentro de los planes de respuesta ante este evento, es un hospital modular, por ejemplo, un hospital extra de campaña. ¿Ya? Por eso que uno a veces habla que el desastre tiene algunos elementos de un plan de emergencia, pero en la magnitud no es lo mismo que un plan de emergencia. Profesor, eso del hospital de campaña, disculpe, ya se habilitó acá en Vallenar. ¿Está habilitado ya? ¿Mm? No tenía Sí, idea. No tenía idea. Yo en ese sí, porque aspecto lo que soy pasa es ignorante. que había muchos contagiados que enviaron desde Copiapó a Vallenar, ¿Mm? entonces ya el hospital de acá de Vallenar colapsó, incluso estaban enviando personas nuevamente a Santiago porque en Santiago había bajado lo que era un poco ya el porcentaje de contagio. Pero Mm. acá ya se habilitó porque la tercera región en este momento es una de las que está en, ¿cómo se podría decir?, mayor riesgo. O sea, tiene mayor cantidad de casos activos, se Sí, podría decir. O sea, exactamente. hoy día por lo menos fue uno de los días en que más bajaron los casos. O sea, por lo menos 40 y tantos casos a los 80, 140, 120 ya. Entonces es un tema. Ahora, chiquillos, acá la gestión de desastre que nos obliga a considerar múltiples factores como ubicación geográfica, el entorno, barrera arquitectónica y otros. ¿Ya? Otros como por ejemplo, hay algo que uno siempre llama lo que es la famosa infraestructura vial. O sea, los caminos, puentes, accesos, ¿ya? Que cuando ocurren, por ejemplo, inundaciones, aluviones o derrumbes, esos también se ven afectados, ¿ya? Y también hay que tener como una metodología o forma para aquello. Las emergencias antrópicas son las que tienen origen humano, en las cuales interviene el hombre, producto de sus actividades. Ya tenemos incendios, accidentes químicos, accidentes laborales. Ya, el accidente laboral siempre se va a manejar como una emergencia y de hecho hay ciertos tipos de accidentes, ciertos tipos de elementos que deben siempre estar contemplados dentro del plan de emergencia. Ahora, ¿el empleador tiene alguna responsabilidad, obligación con respecto a una emergencia de origen natural? Sí. Tener la infraestructura tal en el lugar de trabajo para poder, por ejemplo, permitir una evacuación. ¿Ya? Eso es como una de las principales obligaciones que tiene el empleador. Ahora, la emergencia, nunca olvidarnos estos tres tipos, ¿ya? Porque nosotros después tenemos que empezar a generar distintos elementos o herramientas para poder dar una correcta gestión de estos elementos, ¿ya? O de estos tipos de emergencias. Ahora, ya cuando estamos hablando del riesgo y en función de catástrofes, ya vamos a tener que el riesgo va a tener esta fórmula o esta forma de poder calcularse.
lo que es la famosa amenaza, vulnerabilidad y capacidades, o la capacidad que tenga. Y uno dice, pero no, pero ¿por qué? Si nosotros estamos claros, bastante claros, con que las emergencias no debiesen gestionarse o considerarse bajo ese punto de vista. ¿Ya? Y acá dejen buscar una cosa, chiquillos, que necesito mostrarles. Amenazas. Ya. Nosotros sabemos siempre que cuando tenemos el concepto de peligro y riesgo, vamos a tener siempre esta como cadena, ¿ya? O este elemento, o esta gráfica. Y tenemos también nosotros esta secuencia, que en el fondo un plan de emergencia en sí se puede tomar como una medida de control, básicamente, ¿ya? En el sentido de que me permite poder gestionar una emergencia. Pero un plan de emergencia en sí yo no lo considero como una medida de control para el trabajo, porque la medida de control en el trabajo es para evitar que ocurra algo. Yo siempre tomo un plan de emergencia como un elemento medio de respuesta, ¿ya? Para poder tratar de controlar o manejar un elemento. Y nosotros, cuando empezamos a ver la evaluación de riesgo, nosotros sabemos perfectamente esto, que el VEP, o el valor esperado de pérdida, que es la probabilidad por consecuencia. Sin embargo, eso a nosotros se nos queda pequeño, en el sentido de que cuando yo quiero empezar a hacer una evaluación, ya de catástrofe, contemplando esta fórmula, si ustedes se dan cuenta, esto de acá no es lo mismo que esto, ¿ya? Ahora, como aparece en el video, para cuando lo vean, y véanlo, por favor. Sí, profe, yo lo voy a ver más ratito. Sí. Por favor, chiquillos, háganme caso, ¿ya? Recuerden que hay varias cosillas que después uno pregunta en las pruebas y aparecen en lo que uno explica. Cuando uno ve el tema de la evaluación de riesgo, nosotros sabemos que en prevención de riesgo tenemos dos ramas, higiene y seguridad. En seguridad se evalúa básicamente con esto, con el famoso VEP. En higiene es distinta la evaluación, porque nosotros tenemos que ver el agente interhigiénico, identificarlo, y luego en función del tipo de agente hay que empezar a hacer qué cosa. ¿Cómo lo evalúo? O sea, si tengo gases o tengo un trabajador expuesto a alguna sustancia química, tengo que hacer alguna medición o algún indicador biológico, tomar muestra de sangre o orina, después comparar con normativa. En el fondo, yo identifico, mido, y el medir que implica evaluar. Y el evaluar es comparar con un valor de referencia. Decir si está sobre, medio o bajo riesgo. Si tengo, por ejemplo, explosivos, o estoy trabajando con explosivos, uno o tiene almacenamiento de sustancias inflamables, uno puede aplicar, por ejemplo, un método PROBIT, que es la práctica, es decir, tengo esta sustancia, este volumen, si hay una explosión, este es el radio que va a afectar. O sea, si yo tengo gente dentro del radio de explosión, esa gente está bajo riesgo, por lo tanto tiene que estar fuera de ese radio de riesgo. Y uno empieza distintas formas de evaluación, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, esto no nos sirve. O sea, si a mí, por ejemplo, me llega una matriz de riesgo y me llega o me dice, no, profe, si acá está evaluar la matriz de riesgo y tenemos la probabilidad de que un terremoto sea tanto y tanto. Ya, o sea, primero que todo, eso no tiene lógica, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Ya? Otro ejemplo, cuando hacen mal las matrices de riesgo, es cuando dicen, exposición a ruido, el BP es alto. Probabilidad por consecuencia es alta. Y tú te preguntas, oye, pero si el ruido que no se mide con un sonómetro y luego el promedio se compara con el 594 y vemos la dosis, y si la dosis está sobre 1, resulta que la persona se está expuesta a ruido. El ruido es alto. Ya, es lo mismo, ¿ya? O sea, pastelero tus pasteles. Si vas a evaluar riesgos, tienes que evaluarlo como corresponde, con los elementos que tienen o vienen dados, ¿ya? Esto no está malo, pero para poder evaluar riesgos de seguridad, como por ejemplo,
probabilidad de contacto con energía eléctrica, caída, sobreesfuerzo. Hay un tema que no alcanzamos a ver, que es en emergencia, o sea, en el ramo anterior, ¿ya? Que es, por ejemplo, cuando tenemos cálculo de carga combustible, o por ejemplo tenemos un lugar físico en el cual tenemos mesas o elementos que se pueda combustionar. Y eso lo tiramos, por ejemplo, como con un método de cálculo de carga combustible, que si mi memoria no falla es la norma chilena 1916. ¿Ya? Y eso también me sirve como una evaluación de riesgo, en este caso una evaluación de riesgo de incendio. Para la parte eléctrica también hay distintos tipos de evaluaciones, ¿ya? Pero eso no necesariamente van a estar dados por una normativa chilena. Lo más probable es que sean por normas de la NFPA, ya National Fire and Protection Agency, ¿ya? O el organismo de protección del incendio o de protección del fuego norteamericano. Que esos viejos sí tienen estándares de evaluación y de control, pero estándares muy, muy, muy buenos. Ahora, muchas veces me preguntan, profe, ¿por qué hay que hablar inglés? Para eso. Los estándares de la NFPA, la gran mayoría vienen en inglés. ¿Ya? Y eso vienen con estándares, pero por ejemplo, tú quieres almacenar líquidos inflamables, perfecto, ahí está el estándar y te viene completo desarrollado. Ahora, cuando tenemos riesgo con tres variables, amenaza, vulnerabilidad y capacidad, se adopta esta formulación con el objetivo de gestionar eficazmente el riesgo. Claro, uno cabe una igualdad, una operación matemática, que tengo una multiplicación dividido por algo. Pero ahora tenemos que nosotros empezar a entender básicamente qué significan o qué son estos elementos. Ahora, ejemplo de emergencia, interrupción del proceso, problema de accesibilidad, pérdida de material, daño en la infraestructura, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, cada uno de estos elementos va a tener su complejidad y el lugar donde esté situado la población humana va a tener que estar sometido a estas tres variables, ¿ya? Ahora vamos a empezar a ver un poquito más esto. Por lo que el riesgo se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Y acá tenemos un tema. Acá el riesgo, cuando uno lo empieza a ver así, lo ve en un nivel de daños. Y en la práctica, cuando ocurre una emergencia como una aluvión o como una inundación, esa emergencia en sí dura lo que dura. Pero los efectos son los que van a durar dependiendo de esto, por ejemplo. Como por ejemplo puede ser también la capacidad que tenga la una población para poder recuperarse de esto. Yo siempre he dicho que la emergencia termina, no por ejemplo cuando ya se nos quema un negocio. La emergencia no termina cuando el negocio ya se ardió entero, se quemó completo. En la práctica la emergencia termina cuando ya el negocio está reconstruido. Ahí uno puede decir que termina la emergencia, cuando ya está todo restituido como debiese ser. Y esos chiquillos, métanselo mucho en la cabeza, ¿ya? Porque una emergencia muchas veces no solamente va a producir un daño a la infraestructura, un daño al entorno, sino que también puede producir microdaños en el comportamiento psicológico de las personas, ¿ya? O sea, por ejemplo, están los PAP, los primeros auxilios psicológicos, que cuando ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió, por ejemplo, en Valparaíso, cuando hubo los grandes incendios en los cerros de Valparaíso, se empezó a aplicar PAP, ¿ya? Para poder dar en el fondo un socorro psicológico a las personas, ¿ya? Porque eso también involucra ciertos elementos que puedan ya generar mayor daño en la población. Ahora, la amenaza, nunca olvidar que son de origen natural y de origen humano. Ya. Hasta este punto, chiquillos, ¿alguna duda? Ya que veo dos caras y veo una foto y dos nombres y todos los micrófonos silenciados, menos uno, el mío y el de Nicole, o sea, dos. Ya, vamos a ver lo que es amenaza y dejamos en la Profesor, clase. disculpe. Dígame, Nicole. Entonces, en los municipios no existe un plan de emergencia, sino una gestión de catástrofe.
Mira, lo que pasa es que hablar de un plan de emergencia para un municipio es como... a O ver, sea, me refiero que para un municipio, pero en ayuda de la comunidad de una zona afectada. sí, pues que lo que pasa es que, no, es que tiene otro nombre, no es plan de emergencia en sí. Tampoco gestión de catástrofe. No, tiene un departamento que viene a hacer como una gestión de ciertos eventos. Pero eso tiene un nombre que en este momento no me recuerdo. ¿Ya? Voy a ubicarlo bien porque estos son elementos que tienen que están definidos. Mira, cuando ocurrió el 27F, ¿ya? Hubieron muchos cambios. Y de hecho se generó una política nacional de gestión de desastres. ¿Ya? Porque a ver, hay elementos que tienen que generarse del Estado, ¿ya? No, ojo, no estoy hablando de gobierno, el gobierno es lo que administra el Estado, y el Estado siempre tiene que tener instituciones, porque el Estado queda, es lo que siempre está, independiente del gobierno que venga, ¿ya? Y hay elementos, como por ejemplo este tipo de emergencias, una catástrofe, que deben ser política de Estado, ya que el Estado tiene que hacerse cargo. El caso español, por ejemplo, España tiene una gestión de desastre en el cual el Estado se hace cargo. Hay inundaciones masivas, el Estado se hace cargo. Así de tajante, no tiene lectura. Ahora, claro, hay diferencias y diferencias. Para que el Estado pueda hacer eso, quizás van a aumentar, por ejemplo, el tema de los impuestos. Y una por otra. O sea, hay temas así. ¿Ya? Pero chiquillo, yo siempre he dicho, uno como ciudadano debe tener nociones de qué hacer en caso de emergencia y qué hacer en caso de catástrofe, como esta. ¿Ya? Ahora, dejar a los estados y a los municipios que ellos se encarguen todo del 100% es una irresponsabilidad de nuestra parte. O sea, los estados deben generar políticas, deben generar mecanismos y deben generar organismos. Pero yo no puedo decir, ah, no, que yo nomás, si viene hay un tsunami, perdón, hay un terremoto, yo evacúo mi casa nomás. Y eso hago y el Estado tiene que darme todo. O sea, hay cosas que uno también tiene que tener como autocuidado. O sea, si ocurre un terremoto y tú vives en zona segura y no hay un riesgo de tsunami, yo me quedo en mi casa. Porque el salir ya implica exponerte a riesgo. Por lo tanto, muchas veces la autoconducta o el autocuidado que uno debe tener es más importante a la hora de ver cómo yo gestiono cosas o gestiono malamente cosas. O sea, por ejemplo, ya, tienen niños pequeños y ocurre un terremoto y por ese motivo hay que evacuar. Mínimo que uno debe tener, por ejemplo, una mochila con una muda de ropa, pañales, etcétera. Ciertos elementos, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, tenemos un asmático y ocurre una emergencia, uno debe tener a mano sus inhaladores o una mochila pequeña con sus inhaladores guardados, ¿ya? Si, por ejemplo, se corta la luz y es de noche, ¿qué es lo que nosotros debiésemos tener? Internas. Linternas. Pero profesor, yo creo que nadie tiene, o sea, la mayor parte de la población no tienen ese autocuidado o tampoco reciben al respecto, así como, no sé, como un tipo de capacitación o algo que se le entregue o alguna información que ellos sepan hacer, más de lo que puedan buscar en internet las personas que sepan, pero personas adultos mayores, personas que no cuentan con ese acceso, para ellos igual es más complicado porque Es que, tampoco tienen el conocimiento de cómo poder reaccionar ante una ¿ya? emergencia, ¿Y eso cómo ante lo una catástrofe. pudiésemos solucionar nosotros? Porque lo que tú Y me estás creo, diciendo, Nicole, eso es para proyecto de especialidad. Entonces yo creo que tienes un tema ahí. porque es que no todos tienen el conocimiento, pues igual lo que hablamos la otra vez, que la mayor parte de los accidentes ocurren en la casa, es lo mismo que cuando ocurre una situación de desastre en alguna ciudad. No todos tienen el conocimiento o ese autocuidado de decir voy a reaccionar de esta manera correcta. No todos lo saben hacer, no todos Mira, lo pueden.
Lo que pasa es que yo siempre he dicho, quizás no todos saben cómo hacerlo, pero cuando uno quiere investigar algo o hacer algo, uno busca la forma de poder hacerlo. Pero no todos Ya. tienen los medios para poder hacerlo. Sí, pero un tema son los medios y otro tema es, ¿cómo se llama? Son las ganas de. O sea, mira, esto es un tema que da para largo. ¿Ya? Esto es un tema que incluso puede llegar hasta uno prácticamente a agarrarse las mechas. ¿Ya? Porque yo tengo una visión bien particular. ¿Ya? Una linterna no te cuesta menos de 2 3 lucas. No, Un paquete de vela te sale ¿cuánto? ¿700 pesos? ¿300 pesos? incluso hay personas que dicen, cuando empiezan en la tele a decir que existe una probabilidad de que ocurra algún efecto o algún aluvión o algo, ahí recién como que las personas se empiezan a preparar, pero nunca nadie está preparado para nada, para No, una eventual emergencia. sí. Mira, y hay varias cosas bien puntuales. O sea, ustedes saben que también tengo otra ingeniería. O sea, tengo otra mención en realidad. También soy ingeniero en medio ambiente. Y cuando uno quiere empezar a trabajar gestión de desastre, lo primero que uno hace es ver dónde está la ciudad, el poblado, y ver cuáles son las potenciales emergencias que se Ujú. pueden dar. ¿Ya? Y eso es así. O sea, por ejemplo, lo que sucede mucho con el caso del tsunami. Yo en ese caso soy mercenario. Yo por mí no tendría nada construido en todo el borde costero, como por ejemplo tiene Japón. En algunas zonas no tiene construcciones. Pero existe un elemento que se llama las famosas cartas de inundabilidad. ¿Qué se hace? Se toma un plano de la ciudad del borde costero y se empieza a hacer, por ejemplo, un análisis histórico de hasta qué punto ha llegado el agua, en qué zonas. Y luego uno con programa, con software, uno que puede hacer un modelamiento. Ah, y uno más o menos puede como cotejar o decir bien, ok, si hay un tsunami, hasta acá va a llegar el agua. O sea que uno puede, por ejemplo, en ciertos casos, definir zonas de seguridad. ¿Ya? Ahora, ¿existen programas para eso? Sí, existen programas. O sea, está, por ejemplo, ARGIS, que es un programa de modelamiento de riesgo o de distintos elementos en 3D, ya que haga un sistema georreferenciado, que tú colocas una carta geográfica, ¿cachai? Con las coordenadas en algún datum, por ejemplo, WGS84, y tú puedes hacer modelamiento de distintos eventos. Existen un montón de programas más que te permiten hacer eso. Pero si tú te das cuenta, nosotros para empezar a diseñar los distintos planes y elementos, tenemos que recurrir a eso, a otra ciencia, u otra rama, ¿ya? Por eso que yo siempre he dicho, esto no es algo aislado. O sea, si tú me preguntas como, ¿qué podemos hacer nosotros? Se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Y ahí viene la segunda parte. Yo puedo hacer cosas, sí, pero viene y está la voluntad. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo tengo bien claro qué hacer y qué no hacer ante emergencia. Y lo tengo, pero súper claro. Pero no todos tienen esa claridad. Y lo más triste, que no todos están o quieren ver qué hacer bajo esa realidad. O sea, lo mínimo, por ejemplo, que uno puede tener es linterna y un par de pilas, por ejemplo, para las linternas. Recambiarla. Una vez al mes revisar eso, ¿cachai? Y una serie de cosas extra. Pero ahí viene el tema. Ahí viene qué es lo que puede hacer. Ya, chiquillos, vamos a dejar esto hasta acá y nos vemos en 5 minutos más para la clase de proyecto. ¿Ya, chiquillos? Ya. Que estén muy Sí, bien. profe. Chao, chao, hasta más ratito. Que estén bien. Un poquito más.